Hola Mamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias a vos por sumarte a este vivo una vez más, después de lo exitoso que fue el anterior, que quiero contarle a la gente que fue, por lo menos en la réplica que hubo en YouTube, fue el vivo más exitoso de todos los que he hecho en cuarentena, el que hablamos con vos sobre la OMS y como, bueno, que la gente que no sabe muy bien, si hay gente que no sabe, quiero decir, Mamela es una gran amiga, es periodista del Pan Am Post, o ella más modestamente me dice, mirá, yo escribo columnas para el Pan Am Post. Bueno, muy bien, pero escribís un montón de columnas, sos una de las plumas estrellas del Pan Am Post y estás escribiendo mucho sobre lo que está pasando en Estados Unidos en este mismo momento. Así que quería hablar hoy con vos sobre esto. Perfecto. Ante todo, muchas gracias por la invitación a quienes nos acompañan y sobre todo a quienes tienen la mente lo suficientemente abierta para no comerse el cuento de los grandes medios y del buenismo de quienes alegan defender a quien realmente no lo está exigiendo, porque partiendo de la premisa que el hermano de George Floyd, Terrence, el menor, sacó una columna al respecto, justamente llamó estúpido el accionar violento que hay hoy en las calles de Estados Unidos. Entonces, muchas veces con la intención más noble, uno adhiere a una causa creyendo que hace bien, pero en realidad la comunidad que más está sufriendo ahora justamente es la comunidad negra, no solo por los destrozos, sino también por los asesinatos. Bueno, digamos que los asesinatos en general siempre ha sufrido la comunidad negra los ataques de su propia comunidad. Yo he recopilado algunos datos que me han parecido significativos para poder conversarlos esta tarde, datos de los cuales no se habla, y uno precisamente es ese. Lo voy a adelantar, después lo vamos a hablar un poquito más, pero para que te des una idea, el 93% de los negros que mueren asesinados, su victimario es otro negro. Es decir, el 93% de las personas de color que mueren asesinadas en los Estados Unidos tienen por victimario a otro negro. No tienen a un blanco, no tienen a un policía, etcétera. Eso ya lo vamos a hablar ahora con el tiempo, pero vamos a introducir en todo caso, si te parece, con el tema de los intereses que hay detrás de todo esto. Es decir, si alguien piensa que hoy esto es espontáneo, que no responde a intereses políticos, que es simplemente un clamor popular de contradicciones raciales que explotan por los aires justo en este momento, yo creo que es alguien que no ha sabido leer muy bien la situación o que no se caracteriza por pensar la política y se deja llevar por lo que los grandes medios de comunicación dicen. Por empezar, hay un protagonismo muy claro en lo que son estas manifestaciones, estas revueltas. Ese protagonismo está en la organización Antifa, que quisiera que nos cuentes un poco. Y además, quiero que nos cuentes también un poco sobre cubanos, sobre gente, digamos, agentes cubanos y chavistas que ya el FBI ha atrapado infraganti, de alguna manera, en los Estados Unidos, pagándole a gente para que promueva los destrozos. ¿Qué nos puedes comentar, Mame? Exacto. Bueno, primero hago hincapié en lo que mencionaste de las estadísticas de las personas negras asesinadas por otras personas negras. Esto pasa en todos los grupos raciales y de hecho el término raza está mal dicho en ese sentido porque al hispano se lo asume como raza y en realidad hispanos somos todos aquellos que estamos desde México hasta Argentina y somos más diversos. Entonces, de hecho, las personas blancas asesinadas por otras personas blancas, de acuerdo al Departamento de Justicia, son el 62%. Negros son 70,3% y hispanos somos 45,4% y los asiáticos del lejano oriente 24%. Y aún así es el más alto. O sea, el racismo sistémico que alegan estos... Porque yo creo que es necesario decir esto porque no es solo una cosa de blancos y negros, es general. Y la generalidad muestra que entre los mismos grupos étnicos raciales, la violencia no es de unos hacia otros, sino entre sí, porque justamente Exacto. la motivación no es racial. De hecho, George Floyd y el médico y el policía que le aplasta con la rodilla, se conocían hace 17 años, trabajaban juntos. Y de hecho dejaron de trabajar juntos hace 3 meses. Y no sé si sabes, pero la esposa del policía es reina de belleza y es refugiada de Laos, o sea, de Asia.
O sea, él está casado con una mujer de una minoría étnica. Bajo ninguna causa se le puede acusar de racista y de hecho se conocían personalmente, de modo que no es que perfiló a George Floyd, este es de tal color, entonces hay que darle duro. Era un hombre de una contextura considerable y que tuvo que ser necesario entre varios inmovilizarlo. Ahora, más adelante podemos hacer hincapié en eso, pero el problema de base aquí son las leyes demasiado severas para crímenes sin víctima. Y eso lo gestó Joe Biden, que ahora aspira a la presidencia de Estados Unidos, que fue vicepresidente de Obama. Él en 1994 creó una ley que dijo, lo único que nos falta es que ahorquen a la gente por cruzar mal la calle. Él creó la legislación que es la que hizo que la población negra sea la mayoría de los presos y que también fragmentó la familia. Y la fragmentación de la familia es lo que más impulsa la criminalidad. Y el Partido Demócrata sistemáticamente ha destruido la familia negra justamente para suplantarla con el Estado. Entonces, si bien, como mencionas, son el mayor victimario, son víctimas también de un sistema que les mantiene dependientes. Se habla mucho del término política de plantación porque el Partido Demócrata lo que hizo es volver al negro de Estados Unidos en un esclavo de su partido. El 90% vota demócrata, solo entre el 8 y el 9 vota republicano, porque se les ha convencido que es el partido que les ayuda cuando es el partido que más los daña. Y respecto a los antifa, perdón, porque me Perdón, sí. ya vamos al tema de los antifa, porque quiero Sí. entrar ahí un poquito más con el caso de Joe Biden. Sí. Decís muy bien vos que Joe Biden y la estructura política a la que él representa tiene de alguna forma amarrados a los negros como votantes cautivos, lo cual es cierto incluso si uno hace un análisis de las estadísticas, de los porcentajes de votos, por ejemplo, que ha sacado Trump hace 4 años, me parece que en la comunidad negra apenas un 9% votó por Trump, por ejemplo. Y esos guarismos en general se mantienen más o menos así. Es decir, es abrumadora la cantidad de negros que votan por los demócratas y es ínfima las que van por los republicanos. Esos son datos objetivos. Ahora bien, lo de Biden es interesante porque vos comentaste en un artículo que no sé si salió hoy o ayer, yo lo leí hace un rato, que todo esto ocurre justo cuando Biden tuvo una muy cuestionable salida en una entrevista hecha por un negro, en la cual Biden le dice algo así como, si vos dudás entre apoyarme a mí o a Trump, entonces no sos negro. Algo más o menos así había dicho, ¿cierto? Literalmente dijo eso. O sea, ser negro es a quién votás, entonces. Hasta ese punto llega tener a un voto cautivo racial de que tu raza, en definitiva, ni siquiera tiene que ver con una cuestión, digamos, genética biológica, sino que tiene que ver con tu voto, ¿no? Exactamente. De hecho, el mismo entrevistador que se llama Charlemagne, que es en inglés Carlomagno, él fue entrevistado y está en la nota que comentaste. En septiembre dijo al aire que gente como Biden es la que tiene a los negros con el pie sobre su cuello. O sea, literalmente lo que le pasó a George Floyd. Precisamente porque dijo, y es la realidad, que generan políticas que fragmentan a la sociedad negra. Y no solo eso, sino que tratan colectivamente a las personas y los mantienen prisioneros. De hecho, fue LBJ, el sucesor de Kennedy, quien dijo, yo voy a lograr que los negros voten por nosotros por 200 años. Y es muy interesante. Él fue el que deformó lo que fue la acción afirmativa, que era la no discriminación a nivel estatal, de que no te prejuzguen. Él terminó la libertad de oportunidades y la convirtió en libertad de resultados, en igualdad de resultados, perdón. Fue LBJ y aquí es cuando hay esta deformación en el Partido Demócrata. No obstante, que también lo comenté en esta misma nota, el Partido Demócrata es en su seno que nace el Ku Klux Klan. Claro. Y de hecho el Partido Republicano fue fundado por esclavos negros liberados. Sin embargo, por la falta de educación en este sentido, están cautivos de sus verdugos. Y por eso es que ahora en Estados Unidos se habla del Blexit, como el Brexit del Reino Unido, sí, pero de los negros saliendo de la izquierda y dejando de ser cautivos de quienes los mantienen en esta esclavitud hacia el Estado.
Yo creo que en esto es bueno explicarle a la gente cómo funciona un tipo de falacia que Ujú. tiene, a ver, las falacias son problemas lógicos, son engaños retóricos que tienen un problema entre las premisas de las cuales se deriva una, digamos, una conclusión. Entonces, hay una falacia, digamos, la gente sobre todo conoce, por ejemplo, la falacia de autoridad. Esto es cierto porque lo dijo el premio Nobel de no sé qué, por ejemplo. Es cierto lo que dijo esto, digamos, es cierto esto porque fue dicho por aquel. Y uno dice, bueno, pero no hay una conexión entre las dos premisas para que vos me digas que esto es cierto. Hay otros tipos de falacias como, por ejemplo, la falacia ad hominem, que es, no, bueno, en verdad todo lo que vos estás argumentando no puede ser cierto porque, por ejemplo, sos hombre, ¿no? Vos no podés hablar del feminismo porque vos sos hombre. Y uno dice, ok, vos me estás dando dos premisas que no van una con la otra, que es mi argumento queda impugnado por el hecho de ser hombre y uno dice, ¿qué tiene que ver? Ahora, esas dos falacias son bien conocidas por la gente. Hay otra falacia que es menos conocida y que yo creo que es la que está puesta en juego hoy en lo que está pasando, que es una falacia que tiene un nombre muy raro, digamos, en latín, que es la falacia post hoc propter hoc, que significa básicamente la falacia después de esto, entonces eso. Es decir, como acá tenemos un caso de un policía que es blanco, que mata a un negro, entonces hay un crimen racial. Y la Ujú. gente dice, claro, porque fue un blanco el que mató a un negro, entonces necesariamente, como son de razas distintas, hay un crimen racial y eso de alguna forma estuvo motivado por un odio racial. Ahora, entre las dos premisas no se deriva esa conclusión. La única conclusión que se deriva es, en todo caso, por ejemplo, la que ha habido abuso del policía, que ha habido un abuso claro. Es decir, acá nadie, para que la gente entienda bien, nadie está del lado del policía que mantuvo prácticamente 9 minutos sus rodillas sobre el cuello de esta persona que claramente les explicaba incluso que no podía, digamos, tomar aire, ¿no? Entonces, la gente se deja llevar muy fácilmente por las falacias y este es un caso clarísimo. La gente está totalmente segura de que esto es un crimen racial cuando vos lo has dicho muy bien. En el arresto había dos policías de otras razas también, ¿no? Había un hispano, había un asiático. El policía que mató a Floyd tenía, o sí, tenía porque ya se separó, una esposa asiática. Trabajaron juntos por prácticamente 2 décadas. Entonces, ¿de dónde se saca que esto es un crimen racial? No importa, a la gente tampoco le importa. Lo que importa es que el medio te dice que es un crimen racial. Hecho esto, digamos, esta breve reflexión, si te parece, nos movamos al tema de los grupos que protagonizan esto, que están llevando, digamos, el liderazgo, como Antifa, por ejemplo, que vos has escrito sobre esto. Exacto, sí. Bueno, Antifa, Trump abiertamente los llamó un grupo terrorista y quiere declararlos como tal. Antifa es un grupo que tiene su origen en el auge del fascismo en Italia y estaba financiado por el Partido Comunista. Luego, con la acción antifascista en Alemania, también bajo el ala del Partido Comunista en Alemania, fue cobrando fuerza y con el surgimiento de la presidencia de Trump ya se potenciaron y vincularon su lucha del fascismo a su lucha contra el capitalismo, cuando no puede haber una contradicción tan grande, porque justamente el capitalismo fomenta estado mínimo y el fascismo fomenta todo en el estado, nada fuera de él. Entonces, yo creo que lo más importante de esto, más incluso que los hechos y la estadística, es la falta de lógica que hay aquí, porque Claro. vivimos en tiempos tan orwellianos que equiparan opuestos como similares. Entonces, eso es peligrosísimo. Como mismo mencionaste con esta falacia, no importa que no obedezca la evidencia, importa la emocionalidad. Entonces, el que más emotivo es el que vence. Y Antifa, yo subí en Twitter una foto justo donde salía una chica blanca con barbijo, porque claro, estamos en la pandemia del coronavirus, que no podemos salir ni a la esquina, pero podemos salir a saquear y a manifestar. Y sale ella con su barbijo haciéndole así a dos policías negros. Entonces uno dice, ¿Black Lives Matter o qué? ¿Quién se cree ella
de poder imponerse frente a él. De hecho, tristemente falleció David Dorn, un policía retirado de 77 años, porque justamente estos vándalos estaban saqueando el negocio de un amigo de él y pidió auxilio. Y es como un abuelito de la comunidad, fue a hablar con ellos, por favor no actúen así. Le metieron un tiro y filmaron todo, lo mataron. Hubo un incidente similar, el policía Patrick Downing en Oakland, California. Justamente son ciudades de alta densidad negra y son los policías de esas comunidades los que están siendo asesinados. De hecho, otra cosa que muestra la falsedad de esta causa es que el jefe de la policía de Minneapolis, donde empieza todo este incidente, es negro. De hecho, fue bajo la administración Trump la primera vez que ocupa este cargo, lo cual es otra falsedad. De hecho, hoy lo voy a publicar a la noche, va a salir una nota mía citando a Trump, donde él dice que es el presidente que más ha hecho por la comunidad negra desde Lincoln. Y es una realidad, justamente porque el desempleo llegó a un punto histórico, porque él justamente hizo una reforma a las sentencias, justamente para que ya no haya más esta fragmentación que había de crímenes no violentos, porque eso también subvierte la noción de la justicia. A George Floyd lo detienen presuntamente por un tema de falsificación, y realmente no es justificable la agresión. La agresión es justificable frente a un delito violento, y no es un delito violento. Entonces, el problema ahí es del sistema judicial que fue criminalizado por Joe Biden. Exactamente. Mira, vos sabés que, bueno, el caso de los Antifa, consultaban a ver dónde pueden averiguar más sobre los Antifa. En Pan Am Post vos has escrito un artículo y has hecho una entrevista muy buena sobre el tema. Los Antifa son una organización que ya lleva muchos años militando, una organización sumamente violenta, una organización que se dedica a destruir, digamos, los bienes de los demás. Se caracteriza, de hecho, por eso, ¿no? Ha sido también la organización que ha tenido que ver mucho con la violencia en las universidades en los Estados Unidos, en ciertas conferencias donde no se ha permitido hablar a cierta gente, acusándolos de odio, que es la nueva categoría, digamos, censuradora que nadie sabe muy bien cómo evadir, porque ahora hay, digamos, gente que se apropió del amor y son los que señalan a los que supuestamente tienen odio, y en ese señalar al que supuestamente tiene odio, revientan todo por su paso, como ha pasado, insisto, con varias universidades en los Estados Unidos. Antifa también se ha visto en América Latina, es decir, esto no es simplemente algo de los Estados Unidos, es una organización bastante poderosa, muy bien financiada. Como es una organización informal, es un movimiento informal, no se tienen, hasta donde yo sé por lo menos, registros de cómo se está financiando, pero es evidente que movilizaciones de este tipo y una organización que lleva tantos años generando caos en distintas zonas de Estados Unidos, Europa y también América Latina, debe tener grandes financistas detrás. Yo quiero sumar al caso de Antifa otra organización que es, vos ya la has mencionado recién, que es Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de los negros importan, vendría a ser la traducción en español. Black Lives Matter, digamos, sí podemos rastrear algunos financiamientos. Es también es una organización sumamente violenta. A mi juicio, son los hijos de las Panteras Negras. Las Panteras Negras, que habrá gente que sabrá o no, si no les recomiendo estudiar un poco, fue prácticamente una guerrilla, casi una guerrilla urbana que se montó, digamos, a partir de una reclamación racial, de un discurso racial, una guerrilla urbana negra, un grupo subversivo, digamos, y Black Lives Matter yo creo que está bastante inspirado en eso. Y yo hoy, buscando información, me he encontrado con algunos datos que me parecen interesantes mostrar. Lamentablemente yo no puedo dar vuelta a la cámara para que ustedes vean esto. Voy a darlo vuelta físicamente al celular. Ustedes lo van a leer al revés, pero no importa. Es simplemente para mostrarles que estos no son teorías de la conspiración, no es que uno saca datos porque se los inventa, sino que es información pública que ustedes también la pueden buscar. Fíjense, The Washington Times, me dirá si se ve. The Washington Times, Black Lives Matter recibió, digamos, $100 millones de fundaciones liberales.
Y entre esas fundaciones liberales, a ver si no creo que se vaya a ver con detalle, pero por supuesto aparece Open Society de George Soros con nada más y nada menos que 33 millones de dólares de los 100 millones que fundaciones liberales han puesto aquí. Cuando hablamos de fundaciones liberales, estamos hablando de liberal en el término usado por los Estados Unidos, que viene a ser aquí socialdemócratas, izquierdistas, progresistas, todo eso es lo que contempla la palabra liberal en Estados Unidos, ¿no? Y, digamos, esto me ha parecido sumamente importante porque a partir de ahí seguí con algunas investigaciones más y me encontré con un sitio de filántropos que donan dinero a todas estas causas y hay un movimiento muy involucrado con esto. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver, que se llaman literalmente Borealis Philanthropy, ¿ok? Borealis, no sé bien cómo se pronuncia, pero así es como se escribe. Fíjense acá, Black Led Movement Found for Trans Generations, o sea, trans, negros, inmigrantes, trans otra vez, están cruzando todas esas agendas. De hecho, ya ha salido, fíjate qué rápido, ya ha salido una bandera LGBT que le han agregado el color negro y el color marrón, por si no sos tan negro y sos más bien marrón para que no te quedes afuera por las dudas, pero ya incluso están cruzando todo esto, están cruzando trans, queer, negros, inmigrantes, LGBT, feminismo, todo eso lo están cruzando con mucho dinero atrás. Ustedes, o sea, esto lo hice hace un rato, me puse a buscar Black Lives Matter, saber que había 100 millones de dólares y así tenés un montón de información que está dando vuelta y que es información seria, insisto. Ahí justo dicen, eso se llama interseccionalidad, están poniendo en los comentarios. Interseccionalidad, exacto. Exactamente, y eso nuevamente son términos orwellianos, porque justamente en 1984, y cabe destacar, George Orwell fue a la Guerra Civil Española y peleó del lado de los comunistas, y por eso es que como él conoce a la izquierda desde adentro, es que la denunció, porque él fue perseguida por ella. Cuando los estalinistas tomaron el control, empezaron a perseguir a los trotskistas, tanto que el propio Trotsky, que fue amante de Frida Kahlo, fue ejecutado por orden de Stalin, y la misma Frida se pintó un cuadro de ella con Stalin. Así que su fama no es por su bigote, es por su militancia política. Tenía que hacer ese pequeño paréntesis. Y su bigote no era ideológico, tenía una enfermedad muy grave, histruismo, y eso le produjo ese mal. Quería hacer hincapié en algo justo ahora que estamos en la pandemia. De las primeras 100 víctimas fatales en la ciudad de Chicago por COVID-19, 70 eran negros. Entonces, es bastante paradójico que en medio de esta pandemia que estábamos, ¿no?, tan recluidos, hay ahora estas manifestaciones multitudinarias. Yo creo que en buena medida también es lo que potenció, porque después del encierro, ¿no?, entonces se liberaron. Y es importante, no se puede hablar de Black Lives Matter cuando justamente estás poniendo en riesgo a una población tan afectada por este mal. Y justo recompartí un tweet que lo voy a incluir en mi próxima nota, donde la alcaldesa de Chicago, que es mujer y negra, ella denunció que los disturbios están siendo previamente organizados. Dijo, no hay duda, palabras textuales, no hay duda. Entonces, en este texto, justamente cito a alguien que dice, ¿cómo pueden hablar de Black Lives Matter cuando están manifestándose en la calle en una pandemia en lugares donde son la población vulnerable? En ciudades donde justamente son ellos mismos los que más se matan. Y tercero, cuando no dicen nada respecto al aborto. De los más de 60 millones de abortos que se han hecho en Estados Unidos desde su legalización, 20 millones son de negros. Y el Partido Demócrata ha sido no solo facilitador, sino promotor de esto. Y llaman derecho a una práctica que está fomentando un genocidio. De hecho, hay una frase que me encanta por lo dura que es, pero es trágica. El lugar más peligroso para un negro en Estados Unidos es el vientre materno, y esa es una realidad estadísticamente demostrable. De hecho, Planned Parenthood tiene una filial negra donde se jacta de que para una mujer negra es más riesgoso dar a luz que hacerse un aborto. Entonces, incluso más, en Planned Parenthood en Estados Unidos, uno puede llamar y hacer una donación, hay gente que dona, y uno puede pedir
específicamente a qué tipo de gente quieren que le hagan abortos con esa plata. Por ejemplo, yo quiero donar $10.000 a Planned Parenthood de Estados Unidos y cuando llamo y hago todos los trámites, puedo pedirles, bueno, pero yo quiero que con esta plata, por ejemplo, hagan abortos a latinos. Por ejemplo, con esta plata hagan abortos a negros. De hecho, hay unos documentales basados en cámaras ocultas y llamadas que se han hecho a Planned Parenthood y han empezado a registrar toda esta información, y una de estas llamadas impacta bastante porque precisamente lo que dicen es, bueno, y puedo seleccionar yo a qué tipo de persona le van a hacer ustedes abortos con mi dinero. Sí, claro, a qué tipo de personas. Bueno, yo quiero que sea gente negra. Entonces dicen, bueno, muy bien, claro, esto lo vamos a dejar aquí asentado, ¿no? Y absolutamente nadie dice nada de eso. Y hay un tema más, a ver si vos, digamos, podés arrojar este dato que, digo, ¿quién gobierna en el estado donde Floyd fue asesinado? Porque esto está yendo, obviamente, contra Donald Trump. Pero ¿quién gobierna el estado que está siendo, digamos, el estado de Floyd? Exacto. El alcalde es demócrata, el gobernador es demócrata, y como te comenté, en Chicago también es la alcaldesa y también el gobernador son demócratas. De hecho, también los estados gobernados por demócratas es donde peor ha sido la pandemia. Entonces, realmente yo veo un vínculo político claro. Esto tapó enormemente lo que hizo Joe Biden, que hizo declaraciones abiertamente racistas, y no solo racistas, sino incluso tiránicas en cuanto a la libertad de expresión. El periodista le hizo una pregunta y le dijo, ¿cómo que más preguntas? O sea, vos no me puedes cuestionar a mí. Entonces, súper totalitario en ese sentido. Y ahora en los comentarios citaron a Margaret Sanger. Margaret Sanger fue la primera fundadora de las clínicas del aborto en Estados Unidos, y Hillary Clinton, que aspiraba a la presidencia de Estados Unidos, se refirió a ella como su heroína. Y ella era promotora de la eugenesia, y ella daba charlas para las mujeres del Ku Klux Klan. Y el senador vitalicio que más tiempo estuvo en el Parlamento de Estados Unidos por el Partido Demócrata tenía un alto rango en el Ku Klux Klan, y Hillary Clinton también lo admiraba, también lo abrazaba. Eso también lo pueden buscar en mis columnas, pongan Mamela Panam Post, KKK, y van a encontrar mucha información al respecto. Demócratas también pueden poner. Y Joe Biden era promotor de las leyes de segregación. O sea, y justamente este entrevistador dijo, yo no lo juzgo por su pasado porque todos nos podemos equivocar. Sí lo juzgo porque él nunca lo ha rectificado, él nunca ha rechazado su pasado. Y todos hemos cambiado, vos lo sabes, yo lo sé. O sea, salimos de la inmadurez, pero abrimos los ojos. Él nunca cambió de opinión, y de hecho hasta 1994 seguía haciendo legislación persecutoria. Sí, aprovecho y yo también muestro mi pantalla, a ver si se ve. Quiero, por favor, a los que no lo conocen, que lo conozcan. Thomas Sowell se llama. Es un economista libertario genial, ahí lo pueden ver. Y él dice algo muy claro. Culpen al estado de bienestar, no al racismo, por los problemas de los negros pobres. Y él dice algo muy claro que yo lo dije anteriormente y lo muestro estadísticamente. El gran problema de la comunidad negra es la fragmentación de la familia. Y quienes estamos en la lucha contra la ideología de género lo sostenemos duramente. Cuando el feminismo lucha contra el patriarcado, lo que lucha es contra la sociedad donde la familia es el eje central y el padre cumple un rol protagónico. En el Reino Unido se prohibieron las armas de fuego, y ahora Londres es la capital mundial de los asesinatos con cuchillo. Y se demostró que más del 90% de la población presidiaria en muchas regiones es poblada por muchachos sin padre, donde por primera vez en su vida tienen una figura paterna dentro de la prisión. Entonces, realmente el Partido Demócrata ha sido cómplice mediante los incentivos a madres solteras y tantos otros problemas, porque son dádivas. No son derechos, son dádivas. Y justamente esta fragmentación que han logrado en la comunidad negra la ha destruido. Y tristemente, por la educación, que no es más que adoctrinamiento estatal, están convencidos de que les ayudan, cuando en realidad les hacen un daño enorme, y en las estadísticas se ve, se están matando y se están muriendo, y están siendo fragmentados y están siendo esclavizados por un partido que
creó el Ku Klux Klan y que hoy los tiene a merced de una agenda que está destruyendo sus propias comunidades, porque todos esos negocios saqueados son mayormente de personas negras. En inglés se usa el término livelihood, que es, digamos, tu estilo de vida, no hay una traducción exacta en español, pero justamente es tu sostén de vida. Entonces destruyeron su sostén de vida, que es su trabajo, que es su negocio, que es su capacidad de transportarse, porque las ciudades están tan caotizadas que no pueden hacer nada. Entonces no alcanza con simplemente decir que hay mayor violencia en esas comunidades. ¿Por qué hay más violencia? Es porque el Partido Demócrata hizo crecer tanto el Estado, y en Argentina tristemente se ve, gracias al peronismo y varias filiaciones de izquierda también, y en varios países de la región se ve, donde más grande es el Estado y más ocupa el rol de la familia, más lumpenaje se produce, más violencia se produce, y tristemente se fomenta la ignorancia de que sin el Estado no pueden hacer nada porque ya no tienen padre, ya no tienen familia, no hay quien les abastezca de educación más que el Estado, y ese Estado les adoctrina de que si no es el Estado quien lo hace por ellos, nadie lo hará. Y si uno valida un sistema de saqueo, porque los impuestos son eso, entonces uno está validando el robo diariamente. Uno está validando de que lo tuyo me corresponde. Entonces, en ese sentido, el robo, y lo hacen Antifa destruyendo en su lucha contra el capitalismo, en su lucha contra la propiedad privada. Lo vemos en las marchas feministas, lo vemos ahora. Dicen, ustedes se preocupan más por las paredes. No, yo me preocupo más por vivir en paz. Cuando vos destrozas ese negocio, estás destruyendo el pasado, el presente y el futuro de alguien, porque son los años que le tomó construir eso. Es el pan que lleva a la mesa de su familia, y destruiste su capacidad de ahorro por años. Quiero tocar un tema, hemos hablado sobre los Antifa, hemos hablado sobre el Black Lives Matter, pero también hay latinos e intereses de Hispanoamérica metidos en todo lo que está pasando en Estados Unidos en este mismo momento, y vos has escrito sobre esto, sobre cubanos, venezolanos, ciertas banderas que se han visto incluso en estas manifestaciones. ¿Qué nos puedes contar? Perfecto, gracias por esa oportunidad. Sí, publiqué un artículo ayer donde indicaba que el FBI interrogó a personas de distintas nacionalidades que admitieron haber recibido dinero de cubanos y venezolanos, y fueron capturados. Y esto no es un fenómeno de ahora. Si se fijan, las protestas que han pasado desde octubre en Chile, Colombia, Ecuador, tuvieron fenómenos similares. En noviembre, ya cuando abandona Evo Morales, huye a México y luego a Argentina, y está en el poder la primera mujer presidente de Bolivia, la que no respaldan las feministas porque es pro vida, empezaron a instigar protestas en su contra, y fueron capturados médicos cubanos, que en realidad solo uno de los 4 era doctor. Fueron capturados con dinero en efectivo encima, que era para entregar a los manifestantes. O sea, este es un modus operandi que se viene repitiendo desde octubre del 2019. Antifa, este tipo de grupos están presentes desde octubre del 2019. Yo misma tuve un altercado con uno de ellos en diciembre, porque justamente como ellos son internacionalistas, como socialistas que son, cuando nosotros festejamos el Día de la Fundación Española de la ciudad de Quito, Ecuador, fueron a agredirnos físicamente, porque si uno no tiene vergüenza de su origen, ya se lo juzga de fascista. Entonces estamos en ese punto. En Nicaragua, de hecho, hay banderas sandinistas. Si no saben, la bandera sandinista es negra y rojo, como el anarcocomunismo, como la bandera de la Revolución Cubana. Y en Nicaragua, si te encontraban con una bandera nicaragüense, automáticamente te metían a interrogatorio, porque la bandera de la nación se tomaba como peligro de insurgencia. Y esos grupos que mataron, el régimen admitió haber matado a 199, pero organizaciones de derechos humanos dicen que son arriba de 650. Sí. Y esa gente que mató a 500,000 de personas ahora está militando en Miami contra el supuesto abuso policial. Entonces, realmente vivimos en tiempos orwellianos, hago hincapié en eso. La misma gente que está reprimiendo ahora alega represión. Entonces, es insólito, es insólito. Y Antifa están a la cabecera de estas organizaciones donde si te ven con la bandera de tu nacionalidad, te persiguen. Entonces, estamos en un momento tan tóxico. Por eso es lo que hago tanto hincapié en esto de la fragmentación de la familia. Aquí están fomentando antivalores, que el robo es justicia, que la destrucción se valida,
que si no estás avergonzado de tu origen, están en Estados Unidos haciendo manifestaciones que si los blancos no se arrodillan, no los dejan salir. Tienen que sentirse avergonzados. Y esa es otra cosa. Toda esta ideología, este Black Lives Matter, que en realidad debería ser toda vida vale, toda vida importa, all life matters. Despidieron a un periodista en California por poner hashtag all lives matter, por decir que todas las vidas importan, pierdes tu trabajo. Y ahora hay un ánimo inquisidor en redes sociales. Si tu marca no está diciendo este tipo de cosas, te vamos a saquear. Incluso Macy's, que sí hizo comentarios de ese tipo. Y cuando la gente decía, hey, no, todas las vidas importan. Sí, pero... Entonces, estamos a través de redes sociales, hay que usarlas al máximo porque la censura está fuertísima. Y yo sí digo, en Hispanoamérica tenemos la desventaja de la falta de libertades económicas, pero todavía tenemos más libertad de expresión de la que tienen en el norte. Y tenemos que defenderla a ultranza porque es cuestión de tiempo que nos la quiten si esta gente tiene más poder. Excelente. Yo vi también algunas banderas que parecían ser banderas tipo mapuches, ¿no? O sea, había un conjunto de simbología muy extraña, pero que refleja muy bien a esta nueva izquierda que mezcla todo. Indigenismo, racismo, multiculturalismo, islamismo, feminismo, LGBT, está todo absolutamente mezclado. Y bueno, de hecho, la misma fuente financiera, digamos, la fuente financiera es exactamente la misma, así que esto no tendría que sorprendernos. Voy a tomar una sola pregunta y ya vamos a... No sé si vos querés agregar algo. Por mi parte creo que hemos tratado exhaustivamente el tema. Creo que, bueno, hemos abordado todo lo que se podía abordar en una hora. De mi lado, yo voy a cerrar con este comentario. Agradecerle a la gente, seguirnos. Hemos tenido un pico de 1.600 personas conectadas al mismo tiempo. Ahora hay 1.530. Esto va a ser subido a YouTube. Les pedimos, como Mamela dijo recientemente, dijo hace un par de segundos, dijo, hay que usar las redes sociales, hay que multiplicar este mensaje. Los invitamos a que difundan este video en sus propias redes sociales. Si este video a ustedes les sirvió, piensen en cuánta gente también le puede servir y que no tiene acceso a esto. Entonces, envíenle este video, va a estar seguramente mañana ya en mis redes sociales, va a estar mañana en YouTube. Reenvíenlo, difúndanlo, viralícenlo. Los invito también a seguir a Mamela en sus cuentas de redes sociales, en su Instagram, en su Twitter, leerla a través del Pan Am Post, que lo que escribe siempre es sumamente interesante. Y no se preocupen, las fuentes siempre están consignadas, ¿ok? Nosotros no hablamos por hablar. Y así me permites, finalmente a la gente, sí. Cierro con esto, así yo te doy a vos la última palabra. Le quiero avisar a la gente que en media hora voy a estar dando una conferencia inédita sobre cómo se ha cocinado la ideología abortista en cuanto a biopolítica de control natal y cómo se financia actualmente. Todas las fuentes van a estar en pantalla porque van a ser por Zoom y eso me va a permitir poder compartir la pantalla y no estar filmándola así medio de forma amateur como lo hice recién. Entonces, el link para entrar a esa conferencia está en mi biografía de Instagram. Se van a mi perfil de Instagram y van a ver ahí un link, se tienen que registrar. Están todos invitados. Ahora sí, Mamela, todo tuyo el cierre. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Me están reclamando ahí que el Pan Am Post se olvida de Bolivia. Mea culpa, yo soy la que cubre Bolivia, pero con todo esto que está pasando tristemente no he podido. Así que a la orden, donde haya temas de cualquier país que consideren que necesita protagonismo y no lo tiene, bienvenidos. Soy totalmente abierta a consejos. Yo como cierre quisiera hacer hincapié en lo que comenté de Thomas Sowell. Por favor, léanlo a Thomas Sowell. Él usa Twitter. Es un académico negro de primera, libertario, como dicen, liberal en la economía, conservador en las costumbres. Es un hombre de 10. Y todo lo que comentamos justamente es una cohesión de todos los valores que defendemos y la batalla cultural que venimos dando tanto Agustín como yo. La comunidad índice de violencia precisamente porque la izquierda se ha alimentado de fragmentar a esas familias y lo que le pasó a esa comunidad le puede pasar a cualquier comunidad en el mundo si lo permite y tristemente es lo que está pasando. Por otro lado,
tanto que pidieron las fuentes, cuando subamos el video a YouTube, ahí van a estar todo desglosado uno por uno. Yo me comprometo en comentarios, Agustín hará lo propio. Y gracias nuevamente por ese espacio y por favor no se dejen amedrentar, sean creativos. Por ejemplo, ayer que se hizo el blackout, que pusieron la foto negra, yo puse una foto preciosa, puse a una mujer negra diciendo: no todos los blancos son racistas, no todos los negros son violentos, no todos los policías son malos, la ignorancia tiene todos los colores. Justamente cuando hay estas campañas que la gente sigue por moda y también por miedo, porque si dices All Lives Matter y ya te despiden de tu trabajo, seamos creativos, pero también seamos sensibles, sensatos somos, tenemos las estadísticas, pero cuando la gente está tan convencida de su ideología, no hay razón que valga. Lleguemos a los corazones de la gente, porque al final del día, con todos los argumentos del mundo, es muy difícil de llegar al que está enceguecido. Así que combinemos sensibilidad con sensatez. Y nosotros que defendemos la vida desde la concepción, decimos Black Lives Matter desde el vientre, no solo cuando sirve una agenda política. Entonces, salvemos a la familia, porque es la destrucción de la familia la que está destruyendo a esa comunidad tan afectada hoy por leyes injustas, propuestas, promulgadas y mantenidas por la izquierda.